Hola amigas y amigos de Radio Satélite Visión y América Visión, una emisora cultural y sin ánimo de lucro. Los saluda Guillermo Longo en un nuevo episodio de Segundo Momento, Caminos y Senderos para Reflexionar y Crecer. Espero que estén arrancando una muy buena semana y hoy les traje un tema que realmente hacía rato que quería compartírselos y es un poco darle la importancia que todos ustedes tienen. ¿De qué quiero hablar hoy? De la escucha. La escucha enmarcada en el acto de la comunicación humana. Este acto de comunicación tiene dos facetas, el hablar y el escuchar. Generalmente pensamos que el hablar es el lado activo de la comunicación, mientras que el escuchar le damos un carácter más pasivo. Se supone que alguien que habla lo suficientemente bien es quien habla fuerte y claro y que por otro lado será bien escuchado. Damos por sentado esta actividad, digamos, del hablar y la pasividad del escuchar y por ende muchas veces no analizamos la importancia que tiene el escuchar y que muchas veces es la parte problemática en nuestros esquemas comunicacionales. Desde hace algún tiempo, sin embargo, la gente se empezó a dar cuenta de que uno no escucha bien. ¿Okay? Muchas veces se reconoce que es difícil escuchar lo que los demás nos dicen y que muchas veces también nos damos cuenta que nosotros no logramos hacernos escuchar en la forma que deseamos. Este fenómeno ocurre en todos los dominios de nuestras vidas, eh, tanto en las relaciones personales, en las relaciones laborales. Muchas veces la gente dice mi pareja no me escucha, mis hijos no me escuchan. Y el impacto que causa la comunicación inefectiva nos lleva a situaciones conflictivas, situaciones que no podemos abordar, situaciones inconclusas. Y muchas veces hablamos de incompatibilidad con los demás. Y esa incompatibilidad deviene muchas veces de estos problemas en el escuchar de las personas. Si por un momento examinamos detenidamente la comunicación, nos podemos dar cuenta de que en realidad la comunicación descansa principalmente en el escuchar, no tanto en el hablar. El escuchar de alguna manera es un factor fundamental en lo que es el lenguaje. ¿Y para qué hablamos básicamente? Hablamos para ser escuchados. El hablar efectivo se logra cuando es seguido de un escuchar efectivo. Generalmente nos ocupamos de decir, de mandar nuestro mensaje, pero no nos ocupamos de entender y de verificar del otro lado esa persona qué y cómo nos está escuchando. De alguna manera el escuchar en esta interpretación está validando nuestro hablar. Es el escuchar y no el hablar lo que confiere sentido a lo que decimos, o sea, más allá de lo que yo diga, el que lo recibe le va a dar un sentido y ese es el que prima, ¿ok? Ahora, si no me importa lo que el otro está interpretando, qué sentido le está dando, bueno, en ese caso es como que el valor de la escucha baja, pero seguramente mi mensaje no va a llegar de la manera que yo espero que llegue. ¿Okay? Por lo tanto, poco podemos decir que el escuchar es lo que dirige todo el proceso comunicacional de hablar y escuchar. Recién hablábamos del sentido que toma cuando nosotros hablamos, el sentido que le da el que lo recibe. Y en este contexto comunicacional vemos que se torna primordial el asunto de el sentido. No podemos abocarnos
a la comunicación humana sin considerar la forma en que las personas entienden lo que se les dice. La forma como hacemos sentido de lo que se dice es, llamémosle, constitutiva de la comunicación humana y es también un aspecto fundamental del acto de escuchar. Los seres humanos, como todos los seres vivos, estamos en constante interacción. Estas interacciones, en este caso comunicativas, está determinado por la propia estructura, por la fisiología que cada uno tiene, y no tanto por el mensaje que le llega. Los seres humanos no poseemos un mecanismo biológico que nos permita reproducir o representar lo que realmente está ocurriendo en nuestro entorno. Muchas veces hemos hablado aquí de que nosotros vemos como capturamos partes de la realidad, no capturamos el 100% de la realidad. Y parte es que tampoco podemos capturar el 100% de lo que se plantea en una comunicación. Pensemos que una comunicación no solo son las palabras, sino es el contexto, sino es la fisiología de quien lo está diciendo, el body language, como se dice en muchos casos, que también viene con esa comunicación o con esas palabras que estamos hablando. De alguna manera no tenemos un mecanismo biológico que nos permita decir que nuestra experiencia sensorial, o sea, ver, oír, oler, degustar, reproduce el 100% de lo que está afuera nuestro. Y cuando escuchamos, de alguna manera, no escuchamos los sonidos que existen, por ejemplo, en el medio ambiente y que son independientemente de nosotros. Las perturbaciones del medio ambiente solo seleccionan reacciones predeterminadas de nuestra estructura fisiológica, por ejemplo. Y muchas veces gatillan nuestras respuestas dentro del espacio de posibilidades que nuestra estructura humana permite. O sea, para ponerlo claro, no todos escuchamos los mismos timbres de voz y para ponerlo claro, si alguien tiene mínimamente reducida su capacidad auditiva, hay mensajes o tonos de voz, por ejemplo, sonidos que no va a poder capturar cuando la persona que está inmediatamente al lado con otra capacidad auditiva va a poder capturar otros sonidos, ¿no es cierto? Oír, como les comento, es un fenómeno biológico y se le asocia, para diferenciar, ¿no?, un poco qué es el oír y qué es el escuchar. Se le asocia al oír la capacidad de distinguir sonidos en nuestras interacciones con un medio determinado, que puede ser, por ejemplo, en el acto comunicacional otra persona. Oír es la capacidad biológica que poseen algunas especies vivas de ser gatilladas por perturbaciones ambientales en forma tal que generan el dominio sensorial llamado sonido. Estas perturbaciones es lo que llamamos la posibilidad de oír. Y en unos organismos pueden generar este acto del oír y en otros no. ¿Okay? Hay animales, por ejemplo, que tienen un desarrollo determinado de su capacidad auditiva muy superior a otros seres. Y tiene que ver estas capacidades auditivas tienen que ver directamente con su estructura biológica o fisiológica. Escuchar, por el otro lado, es un fenómeno totalmente diferente. Si bien tiene una raíz biológica y descansa en la capacidad de oír, escuchar no es exactamente oír. Escuchar pertenece al dominio del lenguaje y se constituye en nuestras interacciones sociales con otros. Lo que diferencia el escuchar del oír es el hecho de que cuando escuchamos generamos interpretaciones, un mundo interpretativo. El acto de escuchar en los seres humanos siempre implica comprensión
y por lo tanto interpretación. En general se dice que escuchar es lo mismo que oír más interpretar. Cuando interpretamos una interpretación, cuando atribuimos una interpretación a un sonido, pasamos del fenómeno del oír específicamente al fenómeno del escuchar. No hay escuchar si no hay involucrada una actividad interpretativa, al menos para el ser humano. Aquí reside el aspecto activo que decíamos al principio del escuchar. Cuando observamos que escuchar implica interpretar, nos damos cuenta de que el escuchar no es la dimensión pasiva de la comunicación que comentábamos al principio. El factor interpretativo es de tal importancia en el fenómeno del escuchar que es posible escuchar aun cuando no haya sonidos y en consecuencia aun cuando supuestamente no haya nada que oír. En algún momento del año pasado en los programas hablábamos de la comunicación humana y decíamos que el silencio es comunicación, sin lugar a dudas. En este caso, podemos decir, por ejemplo, que cuando pedimos algo, el silencio de la otra persona puede ser escuchado como una negativa. También escuchamos los gestos, las posturas del cuerpo, esto que decía hace unos minutos, el body language, y los movimientos en la medida que seamos capaces de atribuirle sentido. O sea, sí o sí, esto de la atribución del sentido, fíjense, cobra una fundamental importancia. Ahora bien, decíamos que por un lado cuando alguna persona nos habla, que sería un estímulo externo, está en nuestra capacidad de escuchar, esto de atribuir sentido, la capacidad nuestra de reproducir o representar lo que nos están diciendo. ¿Qué pasa? No siempre, como decíamos, capturamos el 100% de ese estímulo que nos llega. Entonces, en lo que se habla muchas veces es de que existe una brecha crítica entre el hablar y escuchar. Entendiendo que, de esta manera, este fenómeno de comunicación no depende de lo que se entrega, sino de lo que pasa con el que recibe. Muchas veces decimos lo que decimos, pero los demás escuchan los que escuchan. Entonces, estamos hablando de dos procesos y fenómenos totalmente diferentes. Normalmente damos por sentado que lo que escuchamos es lo que se ha dicho y suponemos que lo que decimos es lo que las personas van a escuchar. No tenemos en cuenta ni nos preocupamos por esta brecha que existe entre lo que se dice y lo que el otro está oyendo más interpretando. Es más, muchas veces ni siquiera nos preocupamos nosotros, el hablante, de verificar si el sentido que nosotros damos a lo que escuchamos o a lo que decimos se corresponde con lo que la otra persona está escuchándonos y viceversa. Como escuchantes, muchas veces no validamos o no verificamos qué es lo que el otro nos está queriendo decir. Y de ahí la mayoría de los problemas que enfrentamos en la comunicación surgen a partir del hecho de que las personas no se dan cuenta de que el escuchar difiere del hablar y por ende no se hace una mínima verificación de las dos partes, ¿no? de los que componen el acto comunicacional. Y cuando lo que se ha dicho no se ha escuchado de la forma esperada, la gente llena esta brecha crítica que decíamos con historias, juicios, creencias acerca de cómo son las otras personas, produciendo problemas todavía más profundos en la comunicación. O sea, aparte de no entender lo que nos están diciendo o entenderlo para el otro lado, ya nos metemos en el otro que nos está queriendo decir. Son los pensamientos que todo ser humano tenemos, ¿no? ¿Por qué se sentó así? ¿Por qué se puso así? ¿Por qué me lo dijo con este tono? O sea, toda la cantidad de
de lucubraciones y pensamientos que podemos tener a partir de lo que el otro nos está diciendo. De alguna manera, el fenómeno de la escucha, entonces, lo tenemos que analizar desde cómo podemos mejorar este esquema de brecha crítica, o sea, cómo minimizarlo. Y a partir de esto que decimos, por ejemplo, las verificaciones, ¿cuánto me importa a mí lo que el otro está recibiendo? ¿Cuánto me importa a mí lo que el otro me está diciendo? Una de las cosas que hay que tener es la apertura para comprender al otro. Y esa apertura, ¿de dónde viene? Esto se basa en el respeto mutuo, en aceptar que los otros son diferentes de nosotros, que en tal diferencia son legítimos, o sea, darle la entidad de legítimo al otro, legitimarlo al otro, y en la aceptación de su capacidad de tomar de acciones en forma autónoma de nosotros. O sea, nosotros no somos el centro del mundo. El respeto mutuo es esencial para poder escuchar. Sin la aceptación del otro como diferente, legítimo y autónomo, el escuchar no puede ocurrir. Si ello no está presente, solo podemos proyectar en los otros nuestra propia manera de ser. En vez de hacer eso, cuando escuchamos, muchas veces nos colocamos en la posición de aceptar la posibilidad de que existan otras formas de ser diferentes de la nuestra. Si no aceptamos al otro como un legítimo otro, el escuchar estará siempre limitado y se obstruirá la comunicación entre estas personas que participan del acto comunicacional. Ahora, esta apertura que comentábamos recién, ¿qué circunstancias pueden afectarla? Cada vez que ponemos en duda la legitimidad del otro, como recién lo comentamos, es un factor disruptivo para esa apertura. Cada vez que nos planteamos o nos plantamos como superiores al otro sobre la base de religión, raza, sexo, posiciones de egocentrismo, cada vez que sostenemos que tenemos un acceso privilegiado a la verdad y a la justicia, cada vez que presumimos que nuestra particular manera de ser es la mejor manera de ser, y muchas veces es la única manera de ser, cada vez que nos olvidamos que solo somos un particular observador dentro de una variedad infinita de posibilidades de observación, cada una de estas veces nuestro escuchar se resiente y restringimos nuestra capacidad. Para lograr esta apertura, entonces, alguna de las cosas que podemos hacer es desafiarnos a ir a visitar el mundo del otro, abrirnos a la capacidad y a la posibilidad de ser transformados por la interpretación del otro. El otro, a partir de su interpretación, seguro que nos va a poder aportar cosas, tanto para nuestro conocimiento y por ende para nuestro crecimiento. También empezar a escuchar la coherencia que tenemos nosotros a partir de nuestras inquietudes y a partir de nuestras acciones que devienen a partir de esas inquietudes, como una consecuencia de las mismas. Hay una matriz básica de la escucha relacionado con esto que venimos hablando. La escucha nos impacta en tres ámbitos fundamentales. La acción, por un lado, tiene que ver con, a partir de lo que hablamos y el sentido que le damos, van a ser las acciones que vamos a ejecutar. Y también esas acciones que vamos a ejecutar van a tener efectos en
quién está hablando con nosotros. También, este es el primer ámbito, sería el ámbito de la acción relacionado con la escucha. Ahora también tenemos otro ámbito relacionado con la escucha, que son las inquietudes. Al escuchar, generamos una interpretación sobre aquello de lo que la persona que habla nos trae a partir de ese hablar, cuáles son sus inquietudes, qué es de lo que esa persona se está haciendo cargo al momento del hablar. La convivencia con otros descansa en una medida importante en nuestra capacidad de atendernos mutuamente, de hacerse cargo de las inquietudes que mutuamente tenemos. Y esas inquietudes que podrían, para no ponerle un nombre, para bajarlas un poco, aterrizarlas, son las intenciones, las situaciones que uno lleva adelante en lo personal, en ese acto comunicacional. Ello guarda relación con la preocupación y cuidado del otro, o sea, tener en cuenta cuáles pueden ser las necesidades que puede estar teniendo esa persona al estar entablando un acto comunicacional con nosotros. Y de alguna manera el poder interpretarlas y darse cuenta de lo que esa persona puede estar necesitando, es de alguna manera estar indicando que le estamos cuidando al otro. Si tenemos una capacidad de adelantarnos, anticiparnos, a detectar o imaginar, si quisiéramos, por ponerlo en una palabra simple, imaginarnos qué es lo que esa persona lo está inquietando, sin que esa persona tenga que pedir necesariamente algo, ahí es donde la comunicación y la relación con el otro realmente toman otro nivel, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando uno pide, de alguna manera es como que ya, digamos, entregó más de lo que está dando. Imagínense ustedes que alguien venga y les diga, porque vos, tomá, te doy esto. Considero que lo estás necesitando, pero no desde una superioridad, sino desde una complementariedad con esa persona seguramente se va a sentir valorada, se va a sentir respetada. Entonces, llegar antes es esto de cuidar al otro. Y es importante en este acto de comunicación que llevamos entre los seres humanos. Y después también el tercer ámbito importante relacionado con la escucha, es lo relacionado con las posibilidades. Si aceptamos de alguna manera lo que decíamos recién, que al hablar estamos generando acciones determinadas y que, digamos, a partir del hablar, entendiendo las inquietudes del otro, podemos modificar el estado de las cosas, de la relación, de alguna manera del mundo entre estas dos personas que hablan y escuchan. Bueno, esto trae consecuencias. El hablar, digamos, rearticula muchas veces el mundo o el espacio de lo posible entre las dos personas que están participando, o dos o más personas que están participando en ese acto de comunicación humano. Teniendo en cuenta que cuando alguien dice algo, generalmente hay nuevas posibilidades que emergen y otras que dejan de existir. Muchas veces a partir de esta comunicación efectiva, muchas veces puede darse que posibilidades que están cerradas se abren. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa que decimos, uy, me junté con un amigo y a partir de que hablé con él y le conté, pude tomar tal o cual decisión? O sea, el tema de la comunicación y las conversaciones efectivas realmente pueden hacernos la diferencia en nuestro vivir diariamente.
Muchas veces a nosotros mismos el hecho de poder conversar con alguien nos cambia la observación del mundo y nos permiten transformarnos. Este, de alguna manera, es el poder del lenguaje. El lenguaje muchas veces permite la transformación del ser humano. Cuando hablamos de posibilidades también hablamos de consecuencias, entonces el poder escucharnos también nos permite preguntarnos sobre las consecuencias que trae algo que se dijo, o que puede traer algo que se dijo, y también algo que no se dijo. Nos podemos preguntar también sobre nuevas oportunidades que se generan a partir del hablar, sobre nuevas amenazas que uno puede detectar a partir de lo que hablan. Podemos preguntarnos inclusive sobre las acciones que permiten llevarse adelante y podernos hacer cargo de diversas situaciones. Entonces, esto de alguna manera que nos muestra el poder de las conversaciones. Pero importante saber que la escucha es fundamental. Ahora bien, ¿qué nos afecta el escuchar? La interacción comunicativa se dice en general que es como una danza. E implica la coordinación de acciones con otras personas, como estamos viendo, ¿no? Por lo tanto, es importante entender que como es una danza, a partir de lo que yo haga, el otro va a hacer algo. Y ese otro va a responderme dentro del espacio de posibilidades que se creó por lo que dije. O sea, recién hablábamos de las conversaciones, cómo generan este ámbito de las posibilidades, ¿no es cierto? Para ponerlo en contexto, si pido algo, mi interlocutor normalmente responderá aceptando, rehusando o postergando su, su devolución, digamos, ¿no? Para con ese pedido, haciendo, por ejemplo, una contraoferta. O sea, fíjense la importancia del contexto de una conversación. En esta danza conversacional, cuanto mejor queden definidas las acciones, menores problemas a la hora de ver el resultado de esa conversación vamos a tener. Es importante tener en cuenta el contexto de la conversación cuando hablamos de la escucha. Otro punto a tener en cuenta con respecto a este contexto: ¿cuántas veces nosotros realmente reparamos en la situación en que se encuentra la otra persona al momento de ir a conversar con él? Entonces, seguramente si yo voy a conversar con una persona, lo veo totalmente atareado, lo veo con muchísimas cosas actitudinalmente hablando, y yo le voy con mi tema, y seguramente esa persona no me va a poder escuchar, porque tiene la cabeza en sus cosas. Entonces, reparar y visualizar el contexto con el cual uno se va a enfrentar al momento de hablar es fundamental para ser escuchado. ¿Okay? Ahora bien, ¿cuántas veces reparamos en el estado emocional? Nosotros nos acercamos a una persona y realmente escuchamos cómo está, o vemos cómo está, o tratamos de tomar un sentido de cómo se encuentra. Muchas veces vamos con nuestro mensaje listos para disparar de alguna manera nuestras palabras. Ahora, del otro lado, a lo mejor tiene una preocupación enorme la persona con la cual intento establecer una comunicación, y ni siquiera lo valido cómo se siente o valido cómo está en ese momento, cómo se encuentra. Ni siquiera valido el verle físicamente cómo está. Y directamente disparo mi metralla de palabras. Bueno, es altamente probable que una persona que está en un estado emocional de ansiedad
o con situaciones que, digamos, que afectan justamente su escucha, estrés, ansiedad o temores. Nosotros le vamos a hablar y no nos va a poder escuchar. Entonces, seguramente nosotros, si nos pasa lo mismo, si estamos en esa situación y nos viene a hablar, seguramente vamos a decir, pero esta persona no me tiene en cuenta, me está hablando sin tener la más mínima consideración sobre por lo que estoy pasando. Entonces, bueno, poder entender la importancia del estado emocional de quien escucha, también tenemos que, llamémosle, detectarlo o revisarlo. Y también, si nosotros estamos en un momento emocionalmente no adecuado, poder decirle al otro, mira, en este momento no te puedo escuchar, si querés, repactemos, reencontrémonos para que yo realmente te pueda escuchar, como vos te mereces. Fíjense cómo puede cambiar el contexto de esa conversación, porque el otro también ahí se va a sentir escuchado y respetado. Otra cuestión para tener en cuenta es, y que afecta o que puede afectar nuestra escucha, es, y la del otro, es la historia personal. La gente en general escucha aquello que se les dice de forma diferente según sus experiencias personales. Nuestra historia personal desempeña un importante papel en determinar no solo quiénes somos, sino también lo que vamos a hacer en el futuro. Y siempre escuchamos a partir de esa historia, de nuestra historia. El presente hereda del pasado nuestras inquietudes, las posibilidades que aceptamos, que negamos, y muchas cosas más relacionadas con nuestra actual forma de ser. Y esa historia de experiencias personales se reactualiza en esta capacidad de escuchar que tenemos en el presente. Muchas veces esta historia puede abrir o cerrar nuestro escuchar y actúa como una especie de filtro que siempre tenemos activo cuando nos comunicamos. Entonces, muchas veces, para comunicarnos de manera efectiva, es importante que nos preguntemos cómo nuestra historia personal podría estar afectando la forma en que escuchamos. Y cómo la historia personal de la persona con quien estamos hablando puede afectar su capacidad de escucharnos. No olvidarnos que hablamos para ser escuchados. Por lo tanto, debemos hablar siempre en una forma tal que nos permita juzgar que la persona con quien hablamos nos va a poder escuchar aquello que queremos decir. También entendamos que cuando hablamos, aparte de coordinar acciones, como decíamos, también creamos una identidad con las personas que nos escuchan. Cualquier cosa que decimos contribuye a crear esta identidad en un dominio público, ¿no? O sea, nos mostramos al otro de alguna manera cómo somos al hablar. La gente no solamente escucha las acciones comprendidas en el discurso, sino también emite juicios y desarrolla historias sobre la persona que habla. Y estos juicios abarcan distintos dominios. Entonces, al hablar, sepamos que estamos generando esta identidad nuestra. Y esto de respetar al otro, de darle su lugar, de entenderlo, seguramente va a hablar de nosotros, de una identidad abierta, no egoísta, y lo va a mostrar como personas responsables hacia la creación de espacios comunicacionales. Por último, otra cosa que nos afecta al escuchar es la confianza. Este dominio es fundamental y tiene especial importancia en el modo en que vamos a ser escuchados. Es un dominio de terrible importancia, puesto que la confianza afecta directamente la credibilidad de lo que decimos.
y por consiguiente la forma en que vamos a ser escuchados. Si los otros no tienen confianza en nosotros, o si nosotros no confiamos en la persona con quien estamos hablando, esa brecha crítica que hablábamos al principio, entre lo que decimos y cómo ello va a ser escuchado, se agranda. Si nosotros nos movemos mal con el dinero y a una persona le decimos, mira, te voy a pagar el martes, seguramente vamos a ser escuchados de una forma muy diferente si confían o no en nosotros. Entonces, como vemos, y como decíamos recién, constantemente a partir de nuestras acciones y a partir de lo que vamos diciendo, estamos construyendo nuestra identidad en el escuchar de los demás. Y esa identidad, tenida también por la confianza o desconfianza, va a estar afectando la forma en que vamos a ser escuchados por los demás. Y también viceversa, ¿no? O sea, cada vez que escuchamos a alguien, nuestro escuchar también se ve afectado por la identidad que para nosotros tiene esa persona, una identidad que se fue construyendo con el correr de las interacciones justamente comunicacionales que hemos tenido con esa persona. Entonces, esta identidad de alguna manera mutua que se genera entre las personas afecta en forma directa la escucha entre personas. Y después, como última, quizás si se quiere, como última, digamos, causa o temas que afectan el escuchar es el trasfondo histórico. Dentro de nuestro devenir como seres humanos, tenemos una historia que por ahí tiene que ver con las religiones, por ejemplo, ¿no? Puede haber religiones que directamente sean muy contrapuestas en sus creencias. Entonces, ahí, si realmente no existe una gran, llamémosle corresponsabilidad en el respeto al otro, esos trasfondos históricos, o por ejemplo en países como en algunos donde hubo guerras civiles o estas separaciones, como en algunos países se dice la brecha entre clases sociales que vienen históricamente tallando en las sociedades, bueno, también ahí este trasfondo histórico afecta a la escucha. ¿Por qué? Porque lo que dice un bando no va a ser prácticamente escuchado, va a tener tanto filtro sobre lo que escucha la gente del otro bando que la comunicación ahí se hace muy difícil y en general tienden a escaladas en sus conversaciones en lugar de llegar a un acuerdo, escaladas que separan los pensamientos y separan las visiones, ¿no? Entonces, bueno, la importancia de tener esto en cuenta, porque si uno, digamos, tiene que sí o sí encarar una comunicación con una persona con este tenido o con esta, digamos, visión histórica totalmente o diametralmente opuesta y uno no pone de sí para que esto sea una flexibilidad, un respeto hacia el otro, un legitimar al otro, va a ser muy difícil que esta comunicación mínimamente es efectiva. O sea, seguro que se van a oír, pero como dijimos, es altamente probable que no se escuchen. Bueno, con esto, digamos, espero haber sido claro. La verdad que es un tema que a mí me encanta. Ya alguna vez se los he comentado. La comunicación humana tiene tantos vericuetos y tantos matices que realmente comprenderla, estudiarla y abordarla para mí es un tema inmenso, gigantesco. Así que bueno, espero que, digamos, dentro de su escucha haya quedado las cosas más o menos entendidas, pero no porque ustedes puedan entenderlas o no, sino porque yo las haya explicado
adecuadamente. Les mando un abrazo grande, les agradezco el tiempo y la comunicación y bueno, los encuentro la próxima semana. Agradezco como siempre a la emisora y si tienen alguna consulta, alguna pregunta, me pueden escribir un correo a segundomomentoradio@gmail.com. Muy buena semana y nos estamos encontrando próximamente. Un abrazo grande.